Pensábamos que en el día de ayer íbamos a tener tiempo para desarrollar esta última cuestión que hace al delito de asociación ilícita, pero bueno, había limitaciones temporales, así que lo dejamos para el día de hoy. ¿Y qué significa este otro capítulo de esta acusación absolutamente calumniosa, que se denominó el Plan Limpiar Todo? ¿Cómo empieza esto? Como lo explicamos en la oportunidad anterior, vimos que en un determinado momento se fue a buscar a otros expedientes pruebas que pudieran servir de alguna manera eh, para develar la verdad en estas actuaciones, en este juicio. Y así se autorizó que, bueno, se hicieran estas indagaciones en otras actuaciones, y la Fiscalía trajo una pericia que se había realizado sobre un aparato telefónico del señor José López, en el expediente en donde este señor terminó siendo condenado. Eh, y esa pericia sobre ese aparato telefónico, finalmente se la incorporó al debate a través de una resolución que se dictó prácticamente, o no prácticamente, al fin del proceso, al fin de este juicio. Bueno, nosotros hicimos observaciones de que este procedimiento no era correcto. También podríamos hacer aquí una explicación, decir, miren, si querían traer una prueba, bueno, y tenía la relevancia que la Fiscalía pretende darle, debió haber transitado de una manera que permitiera un amplio control por parte de las defensas. No ocurrió así. No ocurrió así. Nos enteramos que la Fiscalía iba a construir una nueva acusación sobre esta cuestión recién en el alegato, y que le iba a dar, por supuesto, la importancia que finalmente le dio, poniéndole incluso hasta un título totalmente rimbombante. ¿Qué surge? ¿Qué surge de ese teléfono? ¿Qué surge? Surgen, por lo que ellos nos mencionaron, 26.000 mensajes. Y de esos 26.000 mensajes, ellos seleccionaron algunos. Solo algunos. Y seleccionaron, en lo que aquí se refiere, 4 mensajes o 5 mensajes, a partir de los cuales pretenden sostener que hubo en las últimas semanas de la existencia de esta supuesta asociación ilícita una intención directa por parte de la persona que nosotros defendemos, de Cristina Fernández de Kirchner, de llevar a cabo un proceso en el cual se borraran las pruebas de lo que había ocurrido, que se le dieran a Báez mayores recursos financieros, y esto se iba a vinculizar a través de algunas resoluciones administrativas que aumentaban las partidas de las obras viales de Santa Cruz, y sobre esa base permitir que Báez, vamos a decirlo sin eufemismos, se robara toda esa plata. Bueno, cualquiera sabe que si uno busca 4 mensajes telefónicos, 4 mensajes, y sobre esa base pretende construir una historia de tanta importancia, va a fracasar en el intento. Máxime si con esto pretenden imputar a la presidenta de la Nación, cuando ella no aparece directamente en ningún mensaje, porque no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas a las que se mencionan aquí. Son solo circunstancias que dicen, voy a ir a ver a la señora, voy a hacer tal cosa, me reúno, no me reúno, y en el punto más cercano hay un mensaje del secretario de Obras Públicas con uno de los secretarios privados de la doctora Kirchner, en donde dice, voy a tener una reunión. Y a partir de aquí empiezan a tejerse todas las conjeturas. Por supuesto que tener una reunión de un secretario de Estado con un presidente de la Nación es una cosa totalmente, digamos, rutinaria, diríamos.
Y los fiscales lo mismo, aceptan esto. Aceptan también y dicen, bueno, esto no debería generar ningún tipo de sospecha. Pero, bueno, vamos a tratar de inventar, a ver cómo construimos un relato para que la asociación ilícita que ha muerto vuelva a nacer. Y la manera para hacer esto es, diremos, algo que hay que construir con alguna viveza y que la tienen. Y es bueno, a ver, si los mensajes en realidad no dicen tanto o no dicen nada, o muy poco, como para imputar a la expresidenta de la Nación, entonces construyamos una historia que haga de contexto a esos mensajes para hacerlos creíbles en el sentido de que hay una asociación ilícita y que la jefa es la expresidenta. Eso es lo que hicieron. Construyeron una historia paralela para darle contenido, credibilidad a unos mensajes que en sí mismos no tenían mayor relevancia, al menos desde la perspectiva que ellos intentan hacerlo. Bueno, entonces sobre esa base armaron esta operación de acusación que llaman el plan Limpiar Todo. Vamos a ver cómo la construyeron y vamos a escuchar a la Fiscalía. También hubo un plan para escapar y buscar impunidad. El plan fue ideado por José López, por el presidente de Austral Construcción de Mendoza, por Lázaro Báez, por Periotti y por Cristina Fernández. Y se denominó el plan Limpiar Todo. Las comunicaciones nos permiten reconstruir en detalle cómo de la más alta esfera del gobierno nacional se coordinaron los pagos hasta los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Sí, señores jueces, lo vamos a ver ahora. Lo que demuestra, señores jueces, que Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández. Miren, nosotros nos sorprendió que nunca saliera a la luz esto, ¿no? Hemos analizado 26.000 mensajes. 26.000 mensajes. Hicimos un trabajo fenomenal. Meses y meses trabajando en estos teléfonos. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández. Domingo 22 de noviembre del año 2015, vamos a contextualizarlo. Fueron las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, también conocida como balotaje, en la que resulta electo el presidente de la Nación, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Domingo 22 de noviembre del año 2015. Lunes 23 de noviembre del año 2015. Al día siguiente de que perdiera el gobierno las elecciones, Julio De Vido emite la resolución 670-2015, por la cual incrementa el presupuesto del NB en la suma de 102 millones de pesos para obras por convenio. Tengamos en cuenta que inmediatamente, esto fue el 23 de noviembre, inmediatamente, el 25 de noviembre, la AGDP, presidida por Raúl Santibáñez, emitió resoluciones aprobando pagos por redeterminación de precios y pagos de certificados a las empresas del grupo Austral y TAN. En obras que prontamente, señores jueces, iban a ser abandonadas por un monto superior a los 537 millones de pesos. Acá lo están viendo. Es decir, para que se entienda, el 23 de noviembre, lunes, día posterior a que se tomara conocimiento del cambio de gobierno, se remite una partida. A los 3 días, 25 de noviembre,
se pagan 537 millones de pesos. Como ustedes lo vieron, les adelanté exactamente lo que dijo el fiscal. Exactamente. Tenía algunos mensajes, lo tenía que contextualizar y a partir de esa contextualización saca conclusiones increíbles, como por ejemplo que Cristina, bueno, Néstor ya había fallecido, Cristina era Báez, y Cristina se encargaba incluso de la suerte de las empresas de Austral Construcciones. Y relata hechos. Dice, bueno, ¿cómo hago para meter estos mensajes en una historia? Bueno, dice, el 22 de noviembre Mauricio Macri gana las elecciones, el 23 al día siguiente debido amplía las partidas de obra por convenio para aumentar justamente la disponibilidad del dinero, y el 25 de noviembre, escuchen, el 25 de noviembre, la GBP le paga. No lo estaría escuchando al doctor Veraldi. No sé si el resto de las partes tiene el mismo inconveniente. Señor presidente, me pasa lo mismo. Bueno, evidentemente entonces tiene un problema de conectividad. Hacemos un breve corte intermedio de 3 minutos mientras se soluciona ese inconveniente, doctor Cisneros. Perfecto. Y si tiene comunicación me avisa. Bien. Acá estoy, ¿eh? Bien. Gracias. Justo cuando vamos a hablar de la verdad, se nos cortó, pero vamos a seguir. Vamos a vencer cualquier problema técnico. Porque la verdad siempre sale a la luz. Pero vamos paso por paso. Dije la verdad. Entonces, había mencionado que íbamos de lo general a lo particular. ¿Y cuál era la situación general que se vivió en el año 2015 con relación a las obras viales en Santa Cruz? Bueno, hubo una cantidad de actos que importaron una reducción considerable de las partidas presupuestarias. Es decir, durante el 2015, para que quede claro, el Poder Ejecutivo no le aumentó las partidas a las obras viales, sino que se las redujo. ¿Y esto cómo surge? Bueno, fuimos a los elementos que están en la causa, fuimos a mirar la cuenta de inversión y la documentación que había aportado en su momento este señor Rajuán, ¿se acuerdan? De la Oficina de Presupuesto. Y ahí vimos que el crédito inicial, o sea, el monto que había al principio para ejecutar en estas obras, eran o ascendía a más de 1.400 millones de pesos. Y el crédito final, es decir, lo que quedó, eran 740 millones de pesos. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo fue dictando resoluciones administrativas que redujo ese crédito inicial hasta colocarlo en ese monto. Es decir, no colocaban plata, al contrario, la iban sacando, y no porque esto sea nada particular, sino porque es propio de lo que ya explicamos, que es el devenir de la administración pública. El segundo hecho que menciona la Fiscalía es, debido dictó una resolución que es la 670 del 2015. Tenemos aumentando la partida de obras por convenio. Mostramos ayer, y por eso hacíamos hincapié, vean esto, recuerden esto, que esa resolución fue expresamente aprobada por la Oficina Nacional de Presupuesto. Es decir, esta no fue una resolución clandestina, es una resolución que transitó las instancias administrativas correspondientes y fue aprobada por la Oficina Nacional de Presupuesto. Ahí lo vemos en la pantalla. ¿Ven?
propuesta de modificación, esto ya lo habíamos mostrado y lo volvemos a enseñar. Tercera consideración fáctica. La Fiscalía dice que esta resolución es la que se usó para pagarle a Báez. Es decir, que a partir de esta resolución se aumentaron las partidas con las cuales en definitiva a Báez se le pagaron 500 millones de pesos. Y si uno vuelve a ver la planilla que mostró el fiscal, 4 de las 5 obras que se mencionaban ahí no tienen nada que ver con obras por convenio. No tienen que ver con obras por convenio, son obras que se financiaban con otras partidas, con lo cual la relación que existe entre el acto antecedente, resolución de debido, y el supuesto pago posterior, decisión de la AGBP, no tiene punto de conexión. Es decir, es un invento. Concretamente, es un invento. Pero lo que no miraron u ocultaron, porque esto también está en la causa, es que el día 25, o sea, 2 días después, el licenciado, el ingeniero Periotti, la DNB, dicta la resolución 2862, a través de la cual se reducen las partidas. Otra vez, vuelve a mostrar cómo se reducen las partidas, que no están dándole más plata a Báez. El plan limpiar todo no tiene nada que ver, no existe. Si es que quieren plantearlo desde el punto de vista de pongamos más plata para que Báez se la robe. Esto lo mostramos también en el día de ayer. Fuimos haciendo especial hincapié cuando hablábamos de las resoluciones administrativas que se dictaban modificando partidas, la importancia que tenía esta resolución 2862 del 2015. Pero hay todavía un hecho todavía más grave que muestra la mendacidad increíble de la Fiscalía cuando dice, ustedes lo escucharon, no lo inventé yo, cuando dice que se le pagó a Báez 500 millones de pesos. Se le pagó a Báez 500 millones de pesos. Y la verdad es que la AGBP ordenó realizar pagos. Lo único que dijo es que autorizaba redeterminaciones y que éstas tenían que seguir el curso de práctica posterior a su aprobación. Es decir, un trámite administrativo. La regularidad de este trámite administrativo, incluso, paradójicamente, fue constatada en este mismo proceso, cuando los peritos contadores tuvieron que hacerse cargo de evaluar si esas redeterminaciones de precios se ajustaban o no se ajustaban a los procedimientos legales, y dijeron sí, se ajustan a los procedimientos legales. Se ajustan a los procedimientos legales. Es decir, que también desde esta perspectiva, la tesis de la Fiscalía estaba gravemente en falta. Pero el hecho determinante es decir, bueno, miren, está bien, ustedes dicen que la resolución está bien hecha, que lo debido no se comunica, pero le pagaron los 500 millones. Y ese es un dato falso, porque no le pagaron nada. La propia prueba que fue solicitada por la Fiscalía y la que fue aportada por la DNB muestra, y sobre esto no hay, digamos, posibilidades de discusiones, que el 25 del 11 de 2015 no se realizó ningún pago en favor de las empresas de Báez. Entonces, ¿de dónde saca el fiscal que le pagaron 500 millones si la prueba dice lo contrario? Pero vamos un paso más, porque dice, bueno, se lo habrá pagado el 26 o el 27. Pero tampoco. Porque si vamos al sistema SIGO, vemos que esos certificados que aparecían en el trámite administrativo, según la GBP, decía, bueno, esto que siga el curso administrativo, están pendientes de pago. Esto surge de los sistemas oficiales, las informaciones oficiales. Esos
certificados de pago de los 500 millones que dice el fiscal que le pagaron, no se lo pagaron nunca. Y esto está en la causa. No es que lo inventamos, no es que lo trajimos nosotros de otro proceso, no lo fuimos a buscar como hicieron ellos a buscar en otro proceso, no. Lo sacamos de esta causa y es la prueba que pidieron ellos. Y esto nos conduce a un paso siguiente. Un tema que indudablemente va a desarrollar con mucho detalle la defensa de Báez. Pero como se habla de una asociación ilícita y se le imputan a Cristina Fernández de Kirchner, yo tengo que salir a explicar estas cosas. Porque dicen que esto forma parte de la asociación ilícita. Es el plan Limpien Todo. Bueno, y la gran cuestión, tema que no pareciera como que nunca se develó o que siempre quedó en algún tipo de situación de incertidumbre, era la pregunta. ¿A las empresas de Lázaro Báez se le adeudaba o no se le adeudaba dinero al 10 de diciembre del año 2015? Bueno, veamos lo que dice la Fiscalía y veamos lo que surge de la prueba. Porque se encuentra acreditado que la supuesta deuda era inexistente y que en consecuencia los motivos buscados por Lázaro Báez para no pagar a sus empleados eran ficticios. Y en tal sentido, como se desprende del cuadro del ranking de pago y deuda que obra Fojas 1322, el principal, al finalizar el gobierno de Cristina, las empresas del Grupo Austral eran las únicas contratistas a las que no se le adeudaba ni un centavo. Incluso se le habían pagado certificados con vencimiento en enero del año 2016. Esto mismo fue ratificado por Iguacel, Stoddard, Moll y otros funcionarios. Por ello, también resulta totalmente comprensible y atinada la nota, mejor dicho, el contenido de la nota del 11 de enero del año 2016 de Quindi, que presentó la Secretaría de Estado de Trabajo de Santa Cruz, negando que la DNB mantuviera deuda con Austral. Bien, la Fiscalía nos muestra un gráfico y después nos muestra una nota de alguien que declaró en este juicio que se llama Laura Hindia. Quiero recordar, porque también tenemos que hacer un contexto desde nuestro lugar, las circunstancias particulares que se vivían en ese momento, fines de diciembre, principios de enero, en el Distrito 23. ¿Se acuerdan lo que había declarado Bahamondes, que era aquel primer testigo que escuchamos en el alegato cuando hablaba de llegaron en patrullero, nos maltrataron, generaron un clima de violencia? Algo realmente incorrecto, totalmente impropio. Y justamente la persona a la cual le hicieron firmar esa nota declaró en el juicio, Laura Hindia, y explicó por qué firmó esa nota que el fiscal nos muestra ahora como la prueba concluyente. Y vemos cuál es el grado de verosimilitud que tiene esa nota. Usted, antes de firmar este documento, ¿tuvo a la vista dictámenes, informes o información técnica que soportara, o sea, que permitiese fundamentar lo que dice este dictamen? No le voy a ser sincera. El día que llegó el ingeniero Iguacel con el doctor Stoddard, llegaron en un patrullero de la Federal. O sea, llegaron en una situación bastante chocante para todos los empleados porque no estamos acostumbrados. Entraron y la verdad que hasta teníamos miedo por nuestros lugares de trabajo, ¿entienden? El doctor Stoddard, cuando se presenta como mi nuevo jefe, me dice que es por el tema de la audiencia, la cual obviamente es todo lo que relaté en el sumario, que se dieron las cosas así. Me dice, acá yo traje una nota, como no la puedo firmar, esto
me gustaría que, si está de acuerdo, lo presentemos por el tema de las consecuencias que puede tener vialidad en el tema de los pagos. La verdad que, les soy sincera, no corroboré nada de esto, pero a mí me asustaba mucho más las consecuencias que pudiera tener vialidad, y de que eso, si hubiera un perjuicio económico, obviamente me podía ser responsable también, porque hasta ese momento yo también tenía la representación legal, y se la firmé. Entonces, era una manera. Ahora, soy sincera, no corroboré nada de lo que está ahí. Bueno, existiendo esta declaración en el juicio, que dice, yo no corroboré nada, ¿cómo se puede presentar esa nota como prueba? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad con la que nos manejamos las partes? Porque, en definitiva, todos queremos llevar agua para nuestro molino, pero frente a una declaración de este contenido, donde dice, yo no revisé nada, viene y me presentan la nota y dice, ¿vieron? Esta nota prueba que no se le debía nada. Pero además también, y no sé si lo podemos volver a ver, en el alegato de la Fiscalía nos muestran una planilla. Y fíjense lo que dice en verde la planilla, ¿no? No incluye noviembre y diciembre, deuda no vencida, es decir, ni la planilla que ellos mostraron permite extraer la conclusión que ellos afirman, es decir, no le deben nada, no le debían nada. Pero avancemos más y vemos la grave contradicción que tiene la Fiscalía. En la audiencia de ayer, cuando estuvimos viendo cómo se le informaba al Congreso en el último bloque del apagón informativo, la Fiscalía fue analizando obras y mostrando lo que el Congreso le autorizaba y lo que había ejecutado Baez y lo que le pagaban, o lo que le habían pagado hasta ese momento. Y si vamos a las obras de la Ruta 3, nos vamos a encontrar que desde la misma perspectiva de la Fiscalía, a Baez le debían plata. Por ejemplo, primer expediente, 16957 del 2008. Monto ejecutado según la Fiscalía, monto ejecutado por Baez según la Fiscalía, y probado en la causa, más de 308 millones. Monto pagado según la DNB, 243 millones. ¿Cuánto le debían acá? Acá tienen una deuda concreta. No se lo habían pagado. ¿Por qué dicen que le habían pagado todo si esto no se lo habían pagado? Según lo que dice la misma Fiscalía. Expediente siguiente. 18295 del 2008. Monto ejecutado según la Fiscalía, según los certificados de obra, 236 millones. Monto pagado según la DNB, 175 millones. Ahí lo vemos. Muy bien. ¿Cómo me explican esto? Y así podemos seguir, pero vamos a terminar acá mostrando el tercer expediente, 13.191 del 2006, monto ejecutado según la Fiscalía y los certificados de obra que se exhiben, más de 307 millones, monto pagado según la DNB, 210 millones, es decir, menos de 100 millones. Ejecutó y le pagaron mucho menos. ¿Había deuda? Y sí. ¿Quién lo dijo esto? La Fiscalía. Sí, lo dijo la Fiscalía. Bueno, de esta forma, la historia contextual quedó fulminada. Todas las cosas que fueron diciendo eran falsas. Que debido le había aumentado la partida para pagar a Baez, no tiene relación. Que la AGBP le pagó 500 millones de pesos, falso. No le pagó 500 millones, no le pagó nada. Si le habían pagado desde esa fecha en adelante alguno de los certificados, no le pagaron ningún certificado. Si existía deuda, la misma prueba que portaron ellos dice, sí, existía deuda. Pero bueno, cada cual
presenta las cosas como quizás le conviene. Y después termina en estos fracasos. Pero hay algo que la Fiscalía nos quiso hacer creer a partir de esos mensajes que aparecían en el teléfono del señor López, que a partir del día 28 del 11, 28 de noviembre del 2015, Cristina Fernández de Kirchner delineó el plan Limpiar Todo. Y esto sobre la base de un simple mensaje que aparece ahí, simple, no tan simple, díganlo como quieran. Entonces, López se iba a reunir con la presidenta y a partir de aquí, bueno, se iban a delinear los actos siguientes. Y entonces llegó el día clave. Llegó el día clave. Yo soy muy respetuoso de todas las cosas y me conocen y trato de no sobreactuar. Pero les pido con mucha paciencia, no solamente escuchen lo que dice el fiscal, sino cómo lo dice. Porque esto sí es una sobreactuación inadmisible. Véanlo. Llegó el día clave. Llegó ese 30 de noviembre del año 2015, en el que se debía limpiar todo. Ese mediodía, a las 12:35 horas, Julio Mendoza necesitaba más indicaciones para redondear la idea, porque minutos más tarde, 30 de noviembre, minutos más tarde, Lázaro Báez se juntaba con la señora Cristina Fernández. 30 de noviembre. Miren, nosotros, de manera concordante con este mensaje de teléfono, 30 de noviembre, hay publicaciones de noticias que dan cuenta que efectivamente ese día la presidenta visitó Santa Cruz en el avión presidencial Tango 01. ¿Y saben por qué está la noticia? La noticia tiene que ver porque se hizo un vuelo rasante, peligroso, luego de dejar a la presidenta, fíjense. Ustedes lo escucharon. Había que conseguir el dato objetivo que probara que ese día la presidenta visitaba Santa Cruz y que se iba a reunir con Báez. Y nos trajeron una noticia periodística que daba cuenta de eso. Es decir, bingo. Hicieron bingo. Ahora sí nos tenían. Tenían el mensaje, tenían una noticia periodística que decía, ese día la presidenta iba a Santa Cruz y lógicamente se iba a juntar con Báez. Ya que tenemos que presumir, presumamos todo. El problema que tiene la Fiscalía acá, otra vez, es que tiene un delay. Porque esa noticia que nos mostró no corresponde al día 30. Esa noticia, en realidad, es del día 29. Y esto surge, no porque nosotros fuéramos a hacer ningún tipo de investigación o de pesquisa, porque fue publicada por el diario La Nación. Me extraña que no hayan leído La Nación.
Ese día, el día 30, no fue ese vuelo rasante. El vuelo rasante fue ayer domingo, es decir, el día 29, que en horas de la tarde el avión presidencial sí efectivamente había efectuado esos vuelos. Repito, la Fiscalía nos dice, lunes 30 de noviembre, Cristina iba a Santa Cruz en el avión presidencial. ¿Cómo lo pruebo? Porque voló el avión. Y la noticia tiene un delay de 24 horas, con lo cual se le cae la trama, otra vez, y los deja en una posición vergonzosa. Vergonzosa, señores jueces, de esto no se vuelve. Pero como sabemos que siempre pueden seguir mintiendo, entonces, ¿qué pueden inventar? Bueno, fue el día anterior. Y en horas de la tarde, vieron que el fiscal dice, minutos después de las 13 horas, se va a reunir Báez con la presidenta y van a delinear el plan, limpiemos todo. Y la presidenta le va a decir, echa este, echa el otro, agarrá la plata. Eso dicen. O nos quieren hacer creer. Pero también fracasan. También fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque ese día, en horas de la tarde, justamente, minutos después, como dice el fiscal, la presidenta había viajado a la provincia de Río Negro, a la ciudad de Bariloche, donde llevó a cabo una serie de actos oficiales durante toda la tarde, que concluyó con un acto público en el cual justamente la expresidenta dictó o pronunció el siguiente discurso. Tenemos que exigir ante cada planteo de tal cosa menor, ir por algo mayor, ir por lo importante, por las cosas que nos han modificado la vida y que nos van a ayudar a vivir cada día mejor. Esto es lo que tenemos que lograr. Y tenemos que seguir defendiéndolo con mucha pasión, como lo hacemos siempre, a una costa de que la pasión se confunda con enojo, que no es así. Sin pasión por la patria, sin pasión por lo que uno hace, sin pasión por el otro también, al que todavía le falta trabajo, al que todavía le faltó llegar, es imposible transformar las cosas. Con pasión, con patriotismo y fundamentalmente con mucha confianza en nuestro pueblo es que vamos a seguir creciendo cada vez más y cada vez mejor. Muchas gracias, Pilcanilleu. Muchas gracias, Bariloche. Muchas gracias, Río Negro. Y a seguir adelante, trabajando con entusiasmo y con confianza en el país y en nosotros mismos. Gracias. ¿Cómo se sale ahora de esto? ¿Cómo se sale de esto? Por eso, cuando empezamos nuestro alegato el día de ayer, hicimos referencia justamente a esa frase que escuchamos de la Fiscalía, de que la verdad, tarde o temprano, si uno la busca, sale a la luz. Y vamos a escucharla. El plan fracasó. Fracasó por su propia impericia y torpeza. Y porque la verdad, señores jueces, siempre sale a la luz, tarde o temprano. Para encontrar la verdad hay que tener voluntad y compromiso para buscarla. Exactamente. La verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Y hay que tener el compromiso para buscarla. Y nosotros lo tuvimos. Y por eso, esta acusación calumniosa fracasó. Fracasó de una manera terminante. Si me permite, señor juez, doctor Borini, quisiera hacer un pequeño cuarto intermedio de 3 minutos. Vamos a preparar algunas cosas, así podemos avanzar.
Hacemos, doctor, el corte intermedio de 3 minutos y reanudamos la audiencia.